Iniciar grabación, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Recuerden que los que no tengan micrófono pueden utilizar el que se llama Chat 001. El tema de hoy es cortico. La idea es trabajar como el sistema de proyectiles y ataque por proyectiles. Aquí tengo pues como el ejemplo que está montado para esta clase, que es esto de acá. Entonces aquí tengo el personaje, tengo como un target. Ese target también está hecho con un sistema de partículas. Este es un sistema de target basado en la distancia, es decir, miren que si yo pues lo pongo aquí más cerquita o acá pues se va más lejos hasta como el muro que esté aledaño donde estoy disparando. Y cuando disparo pues el personaje ajustará su brazo para poder disparar en esa dirección. Entonces para eso pues son dos partes. Está eh, uno, la parte del proyectil y dos, la parte de cómo controlamos el brazo del personaje para lograr que haga esto. Y bueno, pues si miramos aquí, el efecto es muy sencillo. El efecto está hecho por tres sistemas de partículas, la cabeza cola y unas partículas que están en la mano. Aquí hay un casco. Nivel 2. Eh, ¿Tiene pronto alguna pregunta, Daniel No, Pérez? no. No, listo. Entonces, bueno, continuando por acá, vamos a ver cómo logramos esto. Para lograrlo, utilizamos algo que se llaman los inverse kinematics y un sistema de máscaras. Pues bueno, realmente igual aquí podríamos hacerlo solo con inverse kinematics, sin embargo, pues puede verse mejor si se hace con la combinación de los dos. Entonces, primero, ¿qué son las máscaras? Las máscaras son unas, digamos, es la definición de máscara. La definición de máscara es muy general. Una máscara es un elemento que uno utiliza para ocultar el comportamiento de algo en cierta región. Si uno habla de máscaras en un shader, es que en la parte donde está la máscara va a aplicar el shader y por fuera de la máscara no, o viceversa. Si uno habla de máscaras en visión artificial es porque va a aplicar en cierta región las operaciones y en el resto de regiones no. Y asimismo pasa aquí en videojuegos. Entonces tengo acá una máscara que se llama Upper Body, que se refiere a cuáles son las partes del cuerpo en las cuales se va a hacer la animación. Entonces tengo la animación del comportamiento normal del cuerpo en donde está caminando, pero tengo también unas animaciones que no van a utilizar todo el cuerpo, sino que van a utilizar solo una parte de él, específicamente pues la del disparo. Y noten qué ventaja me permite el sistema de máscaras que me permite caminar a la vez que estoy atacando. Entonces miren que acá yo puedo ir caminando y disparando porque resulta que la animación del, del ataque no está afectando para nada a los pies y por lo tanto pues yo puedo ir caminando hacia donde yo quiera, ir disparando, inclusive puedo correr y disparar. Bueno, aquí se ve un poquito raro porque le toca, cuando lo pongo muy a la derecha porque le toca girar. O sea, yo lo puse que no, para que no se, pues como que dañara mucho el brazo. Si supera cierto valor, el gira. Entonces por eso se frena cuando hay algunos cambios muy bruscos de rotación. Y eso se podría pues como ajustar por código. Pero nuevamente ese es como primero el concepto. El concepto de la máscara es voy a utilizar una operación, en este caso animar los brazos, pero solo en una región. Ese es el concepto de máscara. Hasta ahí es claro el concepto de máscara. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Excelente. Vamos a Yo, pasar. Sí, dale. es una pregunta. Por ejemplo, si desactivamos que no tome la animación de una de las manos, pues la mano que no está utilizando para disparar, esta se movería como la animación anterior que era corriendo y no habría problema. Sí, exacto. En teoría eso es lo que debería pasar. Aquí le estoy haciendo con la mano izquierda. Entonces si yo apago la mano derecha, debería seguir funcionando. Veamos acá el comportamiento. De hecho, sí, mira, la mano izquierda sigue ahí, la mano derecha sigue ahí corriendo normal, mientras que la otra mano la utiliza para atacar. Pues aquí lo vemos que lo único que hice fue cambiar la máscara y sigue funcionando el resto. Si, Ah, listo. digamos, dijera que también la máscara afecta a la cabeza, por ejemplo, entonces él tomaría en la cabeza la animación del,
del disparo. Ah, bueno, pero acá no importa porque la cabeza la estoy modificando también por Inverse Kinematics. Ah, esto le da uno clic por fuera y se borra todo, listo. Ahí está. Eh, ¿Alguna pregunta adicional? Profe, Sí. ¿cómo se crea la máscara? Listo. Y Ok. Nicolás, La pregunta es, en cuestiones de la máscara, ¿solamente funciona con modelos 3D humanoides o que tengan un esqueleto parecido al de un humano? no, la máscara vamos a crearla y a responder las dos preguntas de una vez. Yo normalmente las máscaras las creo en una carpeta que se llama, en la misma carpeta de animaciones, creo las máscaras. Como clic derecho y aquí nos aparece la opción de crear avatar mask. Voy a ponerla a esta clase. Tenemos dos opciones, es un humanoide y si no es un humanoide es un transform. Pues todo en Unity es un transform. Si no es un humanoide, nosotros traemos aquí el esqueleto de ese objeto que podría ser un, no sé, un gato y él nos permite acceder, pues traigámoslo acá, aquí voy a traer un personaje eh, cualquiera y notemos que me permite acceder a todos los huesos. Es un poco más incómodo la máscara porque no la estoy exactamente visualizando. Entonces yo puedo decir, ah, listo, la máscara solo va a aplicar, por ejemplo, en el hombro izquierdo y el codo derecho perdón, hombro izquierdo, codo izquierdo y brazo izquierdo. Me estoy yendo como en jerarquía, pues, de izquierda a derecha. Es más, digamos que en la clavícula también. Entonces yo apago todos los que no me interesan, excepto la clavícula. Y aquí ya sabemos que la máscara van a ser estos huesos de acá. Que en este caso particular, pues selecciono un bípedo porque no tengo un animal aquí en este proyecto para mostrarles. Pero es lo mismo. O sea, si yo trajera un gato, podría decirle, ah, listo, voy a animar solo la cabeza por separado. Entonces selecciono los huesos de la cabeza y ella ya me quedó creada la máscara. Ahí me hice entender Nicolás y, y Daniel creo que fue el que hizo la otra pregunta. Sí, sí, sí. Sí, Gio, gracias. Listo, excelente. Bueno, entonces, ¿cómo utilizamos la máscara ya que la creamos? Bueno, vamos por acá. Cuando nosotros tenemos un animator, como el que ya tenía este personaje es el de Standard Assets. Pues yo utilicé Standard Assets, yo de hecho recomiendo mucho que utilicen Standard Assets. Esto es algo que de hecho yo muestro en taller, pero como no sé si en la versión que ustedes estuvieron de taller hice este mismo ejemplo, voy a replicarlo yo para los demos que son muy sencillos, en los que no quiero pues como complicarme mucho. Lo que hago es que siempre parto de los standard assets, porque los standard assets ya tienen un montón de soluciones de, por ejemplo, no sé, vehículos, personajes de primera o tercera persona. Entonces normalmente yo utilizo aquí, voy a los standard assets que ya los tengo descargados. Bueno, y hay que corregirles como dos errores porque los standard assets como eran para una versión vieja de Unity, salen dos errores que uno pues, simplemente tiene que comentar las líneas de código o si me acuerdan, les comparto un enlace donde yo tengo pues como los estándares sin los errores. Y acá, digamos que yo voy a utilizar uno de tercera persona, que es este de acá. Pues el de tercera persona ya es un personaje que tiene resuelto la parte de la cámara, tiene el salto, tiene la posibilidad de caminar o correr, pues él corre cuando está en plano, o puedo caminar presionando Shift. Y bueno, pues como les digo, puede saltar, puede caer, tiene todo lo normal. Y uno diría, ah, bueno, este me sirve para hacer las pruebas de mis VFX, porque pues en algún momento tengo que sincronizar humanoides con, con efectos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y qué pena aquí el paréntesis, pero me parece más importante explicar esto primero. Entonces voy a tomar la escena, la voy a duplicar, la voy a llamar aquí eh, GeoVFX. Y en esta escena lo que voy a hacer es que me voy a traer otro personaje. Yo pues en este caso voy a utilizar estos personajes de acá. Pues tanto esos assets que estoy mostrando como los estándar assets los tengo en la carpeta pública de taller 5. Más bien lo hago de una vez porque luego se me olvida. Entonces si vamos a taller 5, que bueno, pues notarán que los cursos van cambiando semestre a semestre, pero sería muy difícil tener una versión ideal desde el principio, entonces normalmente voy cambiando los cursos constantemente. Este enlace de acá, eh,
que se los voy a pegar en el chat de programación gráfica, son assets, incluyendo los estándar assets y otros modelos como los que voy a utilizar acá. Assets, voy a aclarar aquí, no para fines comerciales. ¿No? Listo. Entonces, entre los que los pasé, hay unos personajes que son estos de acá. Digamos que voy a utilizar este de acá, que es el rey, que es este modelo. Pero yo quiero, nuevamente, quiero como ya el control del que me dan los standard assets, pero no quiero este personaje Ethan que se llama, porque es muy feo, porque no va con la línea gráfica, por lo que sea, sino que quiero este personaje de acá. Este personaje, entonces los voy a ubicar en la misma posición, pues voy a copiar aquí el componente y a pegarle la posición. Y voy a desempacar los prefabs, un pack prefab, un pack prefab. Luego lo que haré es que si miramos el third person, realmente es unos scripts que por dentro tienen un render, que es el que se llama el cuerpo y las gafas, porque es un render por separado, y los huesos. Pero entonces voy a traerme el render del otro personaje, que es este que se llama Male King, borro el otro render y me traigo los huesos y borro los otros huesos. Ya, noten que no he hecho nada más. El personaje Male King, pues ya lo puedo borrar porque ya lo dejé vacío. Y cuando le doy play, ya aquí, bueno, ahí ya se puede mover, pero me faltó algo. Lo que me faltó es que si miramos, él tiene su propio avatar que se llama Character Avatars, mientras que aquí está el de Ethan Avatar. Por reemplazo el Ethan Avatar por Characters Avatar, que es el que hicieron para este personaje, para este rey. Y ya, aquí está completo, o sea, y así de sencillo y de rápido, ya tengo un control de personaje que puede caminar, correr, etcétera. ¿Qué ajustes debo hacer? Ya es más un tema de estatura. Ethan mide 1,60. Los personajes de Cinti, que es la empresa que hace estos modelos, por lo general miden 1,80. Entonces vamos a cambiar aquí altura por 1,80 en altura y pues el centro es la altura de 2, o sea, 0,9. Y voy a cambiarle también un poquitico la velocidad, voy a multiplicarlo por 1,25 porque quiero que sea más rápido. Y ya aquí, como les digo, pues tengo el personaje completo, el control de cámara. Y ya aquí puedo hacer todas las pruebas de VFX que necesite pues fácilmente teniendo un personaje, ya lo que seguiría es ponerle pues como las animaciones de ataque o el VFX que sea que le vaya a poner. Fue claro para todos cómo pueden sacar pues como un asset rápido para hacer pruebas con los standard assets. ¿Hay alguna pregunta? Porque no tengo problema pues en repetir o dar ejemplos adicionales si es el caso. Oye, yo creo que de momento estamos bien. Pues Listo. ya sería como bacano volver a repasar el ejemplo de ponerle una animación adicional a este avatar, por ejemplo. Eso, sí, eso, que eso es ya lo que vamos a hacer. Solo que antes de explicar eso, entonces quería mostrarles que cuando ven aquí mi personaje, esto que están viendo acá, el animator del personaje que yo utilizo para los ejemplos, yo no lo hice. Ese es un personaje que yo saqué de los standard assets. Los standard assets ya venían con su animator, como con su árbol de animaciones, con su máquina de animaciones, perdón. Lo que voy a hacer ahora es entonces crear una capa adicional. Para eso vamos a donde dice Layers y voy a agregar aquí una capa nueva. En mi caso pues ya la creé que se llama, la llamé Upper Body, pues como la parte superior del cuerpo. Y cuando miramos aquí en configuración me deja ponerle una máscara. Y aquí ya van a aparecer todas las máscaras que yo tenga configuradas. Así que pues voy a utilizar la que ya habíamos mostrado ahorita de Upper Body, que solo tiene, mostrémosla por acá, estas partes de acá del cuerpo. Ya sabemos entonces que esta segunda máquina de estados, aquí está la máquina de estados principal que nuevamente yo no hice, esta es de los standard assets. Ya sabemos que esta máquina de estados yo ni siquiera la tengo que tocar porque voy a hacer todo en otra capa. Porque como esta capa ya me resuelve lo del movimiento, pues haré lo que necesito de ataques en esta capa. Claro, una vez se necesita modificar esta capa, sí, a veces necesito una animación como que el personaje ruede por el piso. Ahí sí tendré que ponerla en esa porque utiliza todo el cuerpo. Pero simplemente sería poner aquí una nueva animación, digamos, pongámosle aquí roll, le pondría la animación correcta, que pues no tengo ninguna acá, como se podrán imaginar, pongamos cualquiera, ataque, y ya yo las conectaría como cualquier otra conexión que podría hacer una máquina de estados, y las conecto desde la que sea o desde cualquier estado, bueno,
nada del otro mundo. Como esto no es nuevo, pues la parte que es nueva, entre comillas, sería esta de acá. En la capa del cuerpo superior tengo entonces una animación que llame vacío porque literalmente si miramos el motion dice nada. Cuando uno pone un motion vacío, significa que va a ignorarlo y va a utilizar las animaciones que estén en la capa principal. En ese caso, cuando estoy caminando, podemos ver aquí en la máquina de estados en tiempo real que está en la animación de Void y por eso mueve las manos como caminando. O si está corriendo, mueve las manos como corriendo porque al estar en vacío utiliza las de la capa principal. Pero cuando ataco, ahí sí viene a ser la del ataque básico. Que acá, pues digamos, como podrán imaginarse, esto es una animación que crea de la misma forma, crear la animación. Me traje este ataque que se llama ataque mágico de Mixamo, que es este de acá. Gio, te pregunto una cosa, ¿me puedes repetir otra vez lo de la animación naranja que creaste enlazada con el empty? Que es que no sé muy bien, el void. El Void, ¿cómo hiciste el Void, Gio? Es aquí tal cual crear clic derecho. Miren que acá cuando le da clic derecho crear estado y por defecto de hecho el estado que uno crea es vacío. Y ya uno Mm. le pone el nombre que quiera, pues le puedo dejar el nombre de empty. Y entonces yo puedo decirle que esta sea la animación por defecto. Set as layer default state. Ya él empezó en esta animación que si miran en motion está vacía, no tiene nada. Y como no tiene nada, no afecta para nada el comportamiento de la capa principal. Ya lo que yo haría es conectarla. Aquí pues la tengo conectada con el attack true. Entonces la conecto hasta acá. Y le digo que cuando la condición attack sea verdadero, pues llame esa animación. Y cuando se acabe la animación, devuélvase. Y ya aquí está esa animación vacía que acaba de crear. Y si presiono atacar, ahí va hasta la animación de atacar. Aquí me equivoqué con algo, ya vi. Me falta quitarle el has exit time para que no tenga que esperar pues a que termine la animación. Ahora sí. Ese fue básicamente el proceso. O sea, noten que aquí no le hice no le hice ningún cambio, sino que la volví a crear. Nuevamente, ¿cómo se crea una vacía? Clic derecho, crear estado, vacío. Y ya. Y si no le pongo ningún motion, cuando Unity vea aquí no hay ningún motion, no hay ningún movimiento, voy a utilizar el que sea que haya en la base. Ahí fue un poco más claro, Muñoz y Sierra. Sí, sí, Julián. Ah, sí, Pero había yo preguntado lo Julián, que qué no penas, es, listo. Sí, dale, Sierra, dígame. o sea, en el empty no lo está, o sea, el empty no está, no es ninguna animación, está vacío, ¿cierto? Pero sí la está playando, pues, o sea, si hubiera algún tipo de animación, entonces estaría intentándose ambas a la vez, o tomaría prioridad una sobre la otra de las layers. Esa es una excelente pregunta, Sierra. Entonces miremos acá que hay algo que se llama el peso. Vamos a hacer la prueba aquí mismo. Pongámosle aquí alguna animación. Pongámosle la animación de Midair, que creo que es así como las manos, como si estuviera cayendo. Creo que es así. Entonces noten las manos que las está haciendo. Él pone las manos y cuando está cayendo. Parece con problemas, pues porque las manos le están temblando. Listo, entonces aquí está, porque está llamando esa animación, claro. Pero no hay ningún conflicto, está llamando hasta el 100%. Pero cuando yo le diga, no, llame a la otra, ¿cierto? Peso cero, llama a la del idol. O un intermedio. Entonces como que va medio caminando. De hecho hay gente que corre así en unos videos, no Ah, en recuerdo los bien. videos de Take On Me. Eso es, y sí, exacto, no recordaba. Pero bueno, si aquí lo tenemos y es una combinación de las dos máscaras, entonces yo puedo combinar más de una que de otra y como podrán imaginarse, este es un parámetro pues que yo puedo mover por código. De hecho, en el proyecto que hicimos de Confama, que era una animación aquí para coger cajas, lo que yo hago es modificar el peso de la animación de coger cajas y él pues ya pone aquí como las manos para coger la caja y luego las quita. Ahí ya fue más claro, Sierra. Sí, yo. Y otra pregunta, pero ya no tanto con lo de las layers. Lo del avatar mask se puede hacer con huesitos de estos de 2D. Sí, sí, claro, o sea, todo el sistema de Unity lo hicieron completamente escalable de 2D a 3D. Es decir, sea que los huesos sean 3D, o sea que los huesos sean 2D, sigue funcionando el mismo sistema de que tienen Inverse Kinematics, tienen su sistema de pesos.
Sí, o sea, todo sigue funcionando igual. Lo que no sé es cuál es el paquete actual oficial de animaciones de Unity, porque hay muchos paquetes no oficiales muy populares. Y creo que el oficial de Unity era antes Anima, pero creo que en la 2020 lo reemplazaron por un sistema nuevo, no recuerdo la verdad. En la 2021. Tocaría no, sí, 2020, 2021 no ha salido, 2020. En algún momento creo que lo reemplazaron, pero sí, sí, o sea, pues siempre que han hecho los ajustes lo han puesto pues como muy, muy reutilizable. Preguntas adicionales. Listo, no hay preguntas. Aquí ya vimos Ah, cómo bueno, se configuraba. Sí, dale, Julián. yo no sé, yo creo que ya vas a explicarlo, lo de implementar la máscara directamente en el personaje ya, porque ya lo creo. Sí, no, o sea, realmente no hay misterios. Cuando aquí cree la capa, cuando le doy en la llavecita para configurarlo, él ya me pregunta cuál es la máscara. No, no hay que hacer nada más con el personaje. Solo decirle aquí en la capa cuál es la máscara. Yo, y si nosotros no creamos una máscara y veamos eso vacío, ¿qué pasará con la animación de personaje? ¿Hará nada más la segunda layer o qué? Sí, si la layer tiene, sí, o sea, las layers son, digamos, de arriba hacia abajo. Entonces, él trata de hacer esta animación, pero luego esta le borra la animación de atrás, porque porque está más abajo, mientras más abajo se ejecuta más tarde. Entonces ejecutó esta, pero luego el hueso volvió y se movió. Y como el orden de Unity es que primero, pues aquí me tocaría explicar un poquitico más de detalles de... No, eso se llama Script Execution Order. Esto. Entonces aquí está, cuando hacemos esto que tiene que ver con animaciones, aquí está el estado interno de las animaciones que corren el fix update. En ese caso, porque inclusive, bueno, aquí hay otro estado interno de animaciones, pero no, este es asociado a las físicas, es este de acá. Listo, entonces en este estado de las animaciones, si miran, es antes del render. Entonces, ¿qué pasó? Como que la primer capa llega y le puso, digamos, el hueso de la mano, se la puso por acá. Pero luego llega la segunda capa y se lo puso más abajo. Como todavía no se había renderizado, uno no ve como si la mano subiera y bajara. Uno solo vio en lo último posición del hueso, que fue el de abajo. Porque nuevamente primero se mueven los huesos, luego vuelven y se mueven los huesos y más tarde es que se renderiza. ¿Por qué? Porque si miramos el orden de ejecución, primero se mueven los huesos y luego está el renderizado. Si fuera al revés, pues ya veríamos algo diferente. Sí, entonces, por ejemplo, si quisiéramos en este caso que ella no dispara mientras camina, sino que está corriendo y si ella se para, hace la animación y dispara, le quitaríamos la máscara, ¿cierto? Y lo haremos tal cual está. Pero en ese caso no vale la pena tener capas. Cada capa tiene un costo computacional, digamos, considerable, porque Ah. como miran, yo tengo que mover todos los huesos y luego volverlos a calcular. Si es algo que se va a quedar quieto, no, entonces pónganlo en la misma primer capa. Las capas solo se utilizan para esos trucos de combinar animaciones, básicamente. Ah, ok, ok, listo. Ya continuando por acá, entonces tengo mi animación de ataque básico y esta. Pero pues como podremos imaginarnos, la animación de ataque básico pues es una animación sencilla que no incluye el hecho de apuntar a la posición correcta a donde uno quiere disparar. Él simplemente pues va a disparar completamente de frente. Y ahí es donde entra el tema de los Inverse Kinematics. Para eso debemos habilitar aquí la opción de IK Pass para poder que los considere los Inverse Kinematics. Y por código son algo como esto, les voy a mostrar uno más sencillo y ya ustedes idealmente pues van a hacer algo más complejo con esto. Desde aquí, este es el del ejemplo que tengo, que es IK Control Example, que de hecho pues ya lo he mencionado, esto escribe en taller, en donde nosotros utilizamos un evento que se llama OnAnimator IK. Si miramos, aquí está este evento. Este evento va a ocurrir después de que se procesen las animaciones. Y por lo tanto, no importa qué pasó con todas las animaciones, al final él le va a hacer caso es al Inverse Kinematics. Y va a ocurrir también después de la lógica de juego del update, es decir, que podemos tener en cuenta entradas del usuario para afectar ese Inverse Kinematic.
Listo. Entonces nos unimos a este evento. Pensemos que esto es como un update. Así como existe update, así como existe late update, así como existe start, awake, unenable, hay muchos otros. Entre esos, un animator IK. Solo que hay diferencias, pues si miramos, está el late update, que es muy parecido al update, pero se llama más tarde. ¿Qué tanto más tarde se llama? Se llama después del animator inverse kinematics. Entonces el orden, cuando nosotros ponemos algo en Unity, primero se llama el update, luego se llama el onAnimator IK y luego se llama el late update. Así que si hacemos algo acá, digamos mover el hueso, pero luego lo movemos acá, pero luego lo movemos acá al final, solo le va a hacer caso a este porque fue el que se llamó más tarde, por poner pues como un ejemplo. Sin embargo, lo ideal es que siempre que movamos huesos, sea en el late update o en el animator, si IK, si lo vamos a hacer pues por inverse kinematics. Ya después de unirnos a este evento, que es tan sencillo pues como escribir el nombre igual que escribimos update, vamos a utilizar una propiedad del animator. El animator pues es el componente animator normal que tiene un método que se llama setIkPosition wait y setIk, ay, tocar decirlo en español, setIkPosition, que esto es básicamente, aquí es cuál hueso, pues o cuál inverse kinematics y a dónde se va a mover. Y aquí es con cuánto peso. Y este nos sirve para la cabeza. Por ahora ignoraré el de la cabeza y pondré solo el de la mano. Entonces aquí le estoy diciendo que utilice la mano izquierda. Si notan, pues aquí hay varias opciones. Aquí está mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. Voy a dejarlo con mano izquierda. Y le estoy diciendo que se vaya para la posición de un target que tengo serializado, que es esta esferita de acá. Y aquí está la esferita. Y si vemos la mano, se intenta, aquí está todo nazista, se intenta seguir a la esferita. Ah, bueno, también le puedo acomodar la rotación, aquí solo estoy moviendo la posición. Aunque eso pues puede causar problemas en el modelo porque noten que él es capaz pues como de romperse con tal de seguir el inverse kinematics. Y bueno, pues así mismo puedo controlarle, como les mencionaba, puedo controlarle el peso. Entonces aquí yo puedo decir, no, hágale todo el caso a la animación, no hágale caso al inverse kinematic o un peso intermedio. Como que medio hágale caso a la animación, pero también hágale caso al inverse kinematic. Noten que aquí yo me muevo, pero la mano izquierda siempre intenta de alguna forma apuntar hacia esto de acá. Y como les decía, pues puedo hacerlo con cualquiera, puedo hacerlo también con el pie. Y aquí, Yo era el otro peso, creo. El, ¿qué? creo que apagaste el script. Ah, ya, ya. No, pero aquí el problema es que le estoy pasando el peso, el script sí está, pero le pasé aquí el peso de la mano izquierda y el peso la posición del pie. Ahí ya sí, ahí está. Y pues nos va a hacer caso con el pie para todo lo que le digamos. Inclusive también existe animator.set IK rotation. Y vamos a recibir esto mismo, pero aquí sería target.rotation. Se me fue un paréntesis acá. Y así entonces no solo nos haría caso en cuanto a la posición de la esferita, sino que inclusive podemos rotarla. Bueno, miremos si de pronto me toca volverla a dar play porque lo hice en play mode. Aquí está. Mm, no, algo estaría haciendo mal, pero bueno. Aquí está el inverse kinematic con el pie, que bueno, como vemos, pues él es muy libre, así que permite que inclusive si uno quiere romperlo, pues lo pueda romper sin ningún problema. ¿Cómo está hecho el del ejemplo? El del ejemplo utiliza una curva, que como vemos, pues son muy útiles. Y lo que hago en la curva es que
le estoy diciendo, en este segmento de la curva no aplique, pues o aplique inverse kinematics, pero con un peso de cero, que es lo mismo que decirle que no aplique los inverse kinematics. Luego en este momento, que es cuando ya el proyectil va a salir, aplique inverse kinematics del todo y luego retorne, deje de aplicar inverse kinematics. ¿Qué significa esto? Aquí él empieza a hacer la animación como viene la animación cruda. Luego el inverse kinematics lo obliga a apuntar a la posición que yo le digo. Y luego le retorna el control de la animación para que la animación pues baje el brazo tal cual como estaba en la animación. Y ya pues es un script que ejecuta esta curva para mover el inverse kinematic de la mano del personaje con base en el target, logrando pues esto que estamos viendo acá de poder Yo, disparar. Sí, lo mismo, esa curva estaba normalizada, ¿cierto? sí. Entonces, tú calculaste el tiempo que dura la animación para poder bajarlo, ¿cierto? Con equivalencia. Eso exactamente, sí, yo mire como listo. En el 20% de la animación es cuando él ya debería empezar a estirar el brazo, básicamente. Y así fue Ok. como lo resolví. Entonces acá está, bueno, y acá, por razones más allá de mi conocimiento, ya dejó de funcionar. Pero, pero bueno, ya tendría que revisar que acaba de cambiar, que dejó de funcionar. Listo, ahora nuevamente el resumen, activamos la otra capa con una máscara, le activamos los inverse kinematics. En la máscara podemos trabajar la o las animaciones que utilicen, digamos, los hechizos que pueden ser varios. Y si queremos Yo, utilizar, sí. eso fue lo que cambiaste. Mira que el Basic Attack es el que está de ese default, no el Void. Ah, listo, gracias. Entonces aquí, set as default. Y luego viene aquí. Ah, sí, de hecho por eso era que ahorita estaba atacando apenas le daba play. Y aquí sigue entrando cuando ataques true. Pero no. No, no está pasando de animación. No sé si sea algo aquí de los scripts que... le tengo apagado el character controller. No había forma de que funcionara. Listo. Pues character controller es el script que yo hice que me permite pues como detectar los inputs para poder pues del Fire 1 y así para llamar el script. Listo. Entonces aquí está. Y como podemos ver, pues ya tenemos resuelto la parte de atacar y correr en videojuego. ¿Qué vendría ahora? Pues cómo hacemos los proyectiles. Y para hacer los proyectiles, pues hay muchas alternativas. Sin embargo, les voy a mostrar como algunas que me parece que son fáciles de hacer y que funcionan bien. Entonces tenemos aquí, el primero es un estilo en el que se utilizan, no, este no es el primero. El primero es, perdón un momento, aquí debe ser este es uno. De hecho ya estaba aprendido este. Una forma de hacer proyectiles, dependiendo del tipo de cámara que tengamos, es utilizar dos capas. Noten que para el tipo de cámara que tengo abajo en el game, noten que este tipo de proyectil funciona bien, pues no se va a notar que es 2D, pues de hecho da cierta impresión de profundidad. Pero cuando lo vamos a mirar, de hecho es un pixel que es 2D, son dos capas perpendiculares. Aquí lo decidí hacerlo con un estilo pixel art, pues como para mostrar la posibilidad de uno combinar pixel art con elementos tridimensionales, que pues me gusta ese estilo. Y realmente, como les digo, son dos capas. ¿Qué otro efecto notan en este proyectil? Que sueltan partículas pequeñas. Eso, que suelta como píxeles, sí. Entonces notemos aquí está, efectivamente, está el horizontal, que es este. Está el vertical, que es este. Y está la colita, que es esta de acá, que son unos cuadritos. Literalmente, si miran el material, es un cuadro. O sea, tal cual es un cuadro. Que lo está soltando, básicamente, con velocidad. Lo otro es que noten que aunque el proyectil está quieto, da la impresión de movimiento. Pero resulta que nosotros lo vamos a mover es por código. Pero necesitamos que cuando se mueva reforzarle la idea de movimiento al jugador, por eso él pues ya de por sí parece que estuviera botando partículas hacia atrás, aun cuando está quieto. Para hacer la parte horizontal y que no mire a la cámara, que es lo que pasa normalmente, venimos al render y le ponemos en el modo de render alignment. Le hago zoom aquí.
Aquí, que normalmente lo hemos tenido en View, lo cambiamos a local. Como ya está en local, él ahora sí se queda en la posición que tenga. Y lo mismo para el vertical, tiene exactamente lo mismo de Render Alignment local, aquí también está local, solo que este pues ya lo roto, moviéndole la rotación inicial. Aquí está Star Rotation, 270 grados, y el Star Rotation de este está, perdón, fue por Transform, 0.90, pues lo modifié por el Transform directamente. Y aquí ya está. Y pues obviamente si selecciono esto, buscando complementar el efecto, como era pixel art, se buscó que fueran píxeles. Se ajustó de modo que los píxeles que soltaba fueran más o menos del mismo tamaño que los que él tenía. Pues fue como el ajuste diferente que tocó hacerle a este. Yo una pregunta. Sí. ¿Podríamos, en vez de utilizar esas partículas pequeñas, hacerlo con una cola por segmentos? Y de acuerdo a la velocidad se vayan creando los cubitos. Mm, sí, claro, de hecho hay varios proyectiles así que van dejando que son por movimiento, pues emisión por distancia, y van dejando unos cuadritos en donde él estaba. Claro, y funcionaría pues completamente bien. Para hacer este efecto utilicé este sprite, que de hecho pues este no era el original, sino que utilicé, pues es de un paquete que ya tenía. Voy a buscar si encuentro por acá el original. Fireloop. mm, nope, nope. Bueno, bueno con este. Que en mi caso era un proyectil diferente. Ah, no, no, de hecho este sí, no, no, este sí venía así tal cual. Pues era de un paquete de pixel art y lo utilicé, pues notarán que que el proyectil tiene animación. O sea, no son solo dos partículas, una horizontal y una vertical quieta, sino que tienen pues el parámetro de Texture Sheet Animation con esta animación corriendo, que es esta imagen pues que medio se alcanza a ver ahí cuando uno mira el, la textura. Es este de acá. Tío, una pregunta. Sí. Pero, o sea que está el tail este que es también un particle system, pero, o sea que estás diciendo que el vertical y horizontal también hacen de parte de un sistema de partículas. Esto es un sistema de partículas, sí. Y esto es un sistema de partículas con animación, este que estamos viendo acá. Ujú, pero Pues, ¿cuál es la necesidad de que sea un sistema de partículas? Pues porque no simplemente un coso animado y ya. ¿por qué no poner un sprite simplemente? Hmm. Creo que en este caso podría ser lo mismo, que este y este fueran sprites y que este fuera y que solo la cola Y fuera que el otro fuera partículas. partículas, eso Exacto. es. Creo que la única diferencia es como los parámetros que de pronto uno pueda tenerle. En mi caso, por ejemplo, tiene una transición a transparente que podría notarse cuando uno cambia un poquito la emisión. Pero nuevamente, pues ya dependerá si uno quiere como algún efecto que de pronto es más fácil de conseguir con partículas o no. O sea, por ejemplo, aquí lo puedo poner como medio titilar, que es lo que estamos notando ahí, como para llamar más la atención bajo el mismo concepto que hablábamos de movimiento, o podría ser que quiera, no sé, que haga algo con el cambio de color respecto al tiempo. Ya en ese caso sí tiene sentido hacerlo con partículas porque pues no tenemos que configurarlo, sino que esto ya viene resuelto. Es decir, si yo quiero que de alguna forma vaya como presentando cambios de color, pues puedo hacerlo, aunque aquí no se va a notar pues porque ya estaba coloreado el sprite. Pero sí, de resto, claro, lo hago con los sprites y listo. No sabría el costo computacional, porque podría ser que las partículas sean más baratas que el sprite, pero no sabría, nunca he hecho la comparación. O sea, si hubiera muchas personas disparando este mismo tipo de partícula, ahí sí valdría la pena, pues sí, que fuera una partícula en vez de un sprite. ¿O qué? Me imaginaría yo, pues por las optimizaciones que hace Unity en partículas, y asumo yo que sí, pero como no he hecho la prueba, o sea, yo he hecho la prueba solo con modelos 3D versus sprites, perdón, modelos 3D versus partículas, pero no he hecho la prueba de sprites versus partículas, que podría ser pues que también funcione. Igual no son sistemas pues excluyentes, es decir, si miramos, bueno, de hecho, perdón, qué pena, hago una pausa porque sé que se me va a olvidar si no lo menciono ya. Lo que acabamos de ver de Inverse Kinematics se puede combinar, por ejemplo, con visión artificial y detecta uno la posición de un objeto y mueve la mano del objeto. Se me había olvidado mencionarlo, esto es del curso de visión artificial, lo pueden ver como optativa. Listo, ya terminó el espacio publicitario.
Se pueden combinar sprites con sistemas de partículas para lograr ciertos efectos que de otra forma puede que no fueran posibles. Voy a mostrarles un ejemplo aquí. Pena que ya lo estoy buscando en la otra pantalla. Asumo que no me voy a demorar. A ver, computación gráfica, por acá está. Ujú. Tengo que empezar a organizar los ejemplos y no solo postearlos en Discord. Aquí está. Por ejemplo, si miran, este es una combinación de los dos, de sprites y partículas. En este caso es un sprite que se tiene, luego el sprite se reemplaza por partículas donde cada partícula toma la posición de uno de los píxeles del sprite y ya uno lo utiliza como cualquier sistema de partículas que puede ponerles, aquí le puse ruido y velocidad radial. Entonces las partículas empezaron pues a alejarse. Creo que hice un par así de estos mismos, pero no sé dónde más los habré posteado. Pero ese ejemplo, este que estás mostrando, no es con un shader. No, 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 eso no tiene nada de shaders. Este es un sprite, tal cual como trabajamos sprites en Unity, y un sistema de partículas, tal cual se trabajan en sistemas de partículas en Unity. Solo que resulta que los sistemas de partículas le permiten uno acceder a cada partícula con un ciclo for. Entonces yo fui a cada partícula, elegí acá, o sea, cargué el sprite. Y el sprite, pues finalmente es una textura. Entonces le dije, recórrame todos los píxeles de la textura. Entonces el píxel de la posición 00, pues pínteme una partícula, la primera partícula, con el color del 00. Entonces digamos que era la espadita, entonces esa partícula quedó pintada de blanco. Por acá otra partícula quedó amarillo, otra partícula quedó rojo, etcétera. Luego les dije, tomen las posiciones correspondientes. También por código, pues moviendo porque uno también puede moverle la posición inicial de las partículas por código. Entonces les puse una posición inicial con base en el sprite. Y ya luego cuando uno le da play al sistema de partículas, pues ya puede hacer básicamente lo que quiera. Ah, ya, ok. Y ahí nuevamente es una combinación de los dos. Entonces digamos que podemos tener, pues sí, claro, unos con sprites, otros con partículas, o podemos tener combinaciones de ambos, porque como podemos ver, pues es algo que nos va a permitir lograr algo que de pronto no era tan sencillo de otra forma. Yo creo que tengo otro ejemplo de ese mismo sistema. Ujú, aquí está. Será como una prueba de teletransportación, pero no me gustó cómo quedó el ruido porque se iba siempre para abajo. Y bueno, pues al final lo seguí ajustándole parámetros, pero es lo mismo acá. Ah, bueno, y ahí lo hice con la mitad de píxeles. O sea, no utilicé todo el sprite, sino que utilicé la mitad para hacerlo con menos partículas, por eso se ve como más pixelado. Pues ya sería como que en el momento en que uno cambie de sprite a partículas, tratar de hacerlo sutil para que no se note mucho. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Ah, yo te he preguntado que de pronto, si me puedes repetir. Yo me acuerdo que la clase pasada vos explicaste lo de la manera en la que nosotros pasamos, por ejemplo, el tiempo de una animación que queremos y para calcularlo en la normalización de una curva. Yo creo que me salté esa parte o no estuve en esa parte. ¿Podrías repetir por favor otra vez eso, Gio? Porque, por ejemplo, vos hiciste lo mismo con el disparo de la mano, que vos le calculaste en el 20% de la animación. Entiendo, sí. Pues de hecho, no, es porque yo nunca mencioné la parte de la animación. No, no lo he mencionado y sí está en una de las clases. Entonces aquí pues más bien lo voy a dejar para la clase que corresponde mostrarlo. Sin embargo, si se quiere adelantar donde yo considero que yo mejor expliqué o traté de explicarlo mejor, fue de hecho en la solución del parcial del semestre pasado, que es que no debe ser difícil de encontrar, diría yo, en mi ingenuidad. A ver, acá. Yo, ¿qué eh, preguntó Julián? Que me perdí. para la sincronización de la animación, porque nosotros utilizamos la vez pasada, dijimos como, bueno, el gameplay designer nos dijo, cumplamos con esos tiempos, pero él posiblemente
pues también los tuvo que sacar de la animación o le dijo esos mismos tiempos a la animación, solo que en nuestro caso pues es al revés, lo sacamos de la animación porque utilizamos animaciones ya hechas. Y nos busquemos aquí sustentación. Si uno busca, no busca solo en el canal de uno, hay forma de buscar en el canal de uno. Sí, sí, Así, dale la lupita al lado de la de ahí. Sí. abajo, Ajá, gracias. ahí. Estaba ciego, sustentación. Punto de promoción, aquí está. Este. Si se quieren adelantar en esa parte, y aparte pues que se les va a servir para estudiar porque se está explicado pues como todo el parcial del semestre pasado, incluyendo la parte de cómo se sincronizó con, cómo se sacaron los tiempos, perdón, de la animación, para luego construir pues llegar a eso que veíamos, que era el personaje que ejecutaba la animación, o sea, pues de hecho creo que aquí en este momento estoy haciendo eso, de sacar los tiempos mirando aquí los porcentajes. Sí, pues debe ser justo como por este tiempo, por este ladito de este tiempo. Pero Profe, ¿y hay algún, sí, ah, qué pena, dale, dale. algún video que, pues como que explique más a fondo las cosas que uno puede hacer alterando los sistemas de partículas por código, como el efecto que mostraste, que estaba muy bacano, pero pues como, si me, si me hago entender, como las propiedades de código que no conocemos aún del sistema de partículas, no sé. Nosotros vamos a abarcar algunas, pero la verdad son poquitas porque no es mucho realmente lo que uno puede hacer, es más cómo lo utilice. Es decir, casi que tal cual como les digo, uno puede acceder a cada partícula por código ya. O sea, y ya uno con eso puede hacer básicamente lo que quiera. Nosotros en dos clases vemos más de programación cuando repliquemos el efecto de la lluvia, que eso es lo que viene aquí, programación, VFX, sincronización, que aquí es donde yo hablo de la parte de la sincronización con las animaciones, que como ven pues es la unidad. Ah, bueno, no, todavía falta, estamos en proyectiles. Próxima clase, ecuaciones físicas, así en dos clases, sincronización, incluyendo el ejemplo del fuego y el de la lluvia, que es este de acá. Y ahí vemos otras propiedades por código. Pero ya de resto, yo la verdad casi todo lo saco es directamente de la documentación. O sea, cuando uno busca Particle System, Unity Reference, yo por generar cualquier duda que tengo, vengo directamente a la referencia y veo qué es lo que se puede hacer básicamente. Y por ejemplo, por acá hay algo que dice set particles y uno veis que le permite uno pasarle las partículas, lo que significa que uno pudo haber modificado las partículas en cualquier atributo, posición, tamaño, color o lo que sea, y luego volvérselas a pasar al sistema. Es más o menos la lógica. Si quieren igual y lo consideramos como pertinente, podemos hacer un ejemplo en donde yo muestre como el acceso a cada partícula. Aquí, pues de hecho hagámoslo aquí súper rápido por votación. Ahí en chat 01 voy a poner acceso por código a cada partícula. Eh, y voy a poner aquí para la votación una reacción que va a ser S para sí y si hubiera puesto más bien utilicemos la, no, no, utilicemos la de bien y la de mal, pues la de la manito, que no me acordaba que eso tenía la manito. Manito para arriba bien y manito para abajo de que no vale la pena. Somos, a ver, 3 6 9 10. Yo, entonces, en resumen, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los cristales era sacar los tiempos desde del diseñador de gameplay, ¿cierto? Exactamente, Mm, porque es que se supone que uno no utiliza animaciones, sino que uno le paga a alguien para hacer las animaciones. ya, ya. Entonces, pero en este, por ejemplo, el caso de la roca sí es, ah, ya tenemos el personaje animado, usted que es el programador de VFX, basándose en esa animación tiene que sacar el ataque, no Exactamente. basándose en el gameplay. Sí, pues digamos que sería como si el de gameplay ya lo hubiera sacado a los tiempos, se los pasó al animador y ya se los pasa a uno también, o uno, o le pasa la animación que él siguió, o el animador fue el que siguió el gameplay y ya a uno le toca ajustarse a lo demás. Ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, de 17 personas, veo que 9 dijeron que sí. Profe, ¿dónde está el chat? Pues, Chat 01 está ahí arribita de Stream 01. ay, ya, justo el que tenía silenciado. Listo. Bueno, ahí van, pero sí, pues hay que dar más de la mitad. Entonces, sería después de que veamos el tema de sincronización. O sea, eso sería crear una nueva unidad que sería comunidad 9, como acceso individual a las partículas. Ya lo anotaré
A ver, unidad, perdón, que yo sé que a veces interrumpo la clase, pero es porque yo sé que lo que no haga ya se me va a ir pasando por alto. Entonces aquí estamos, proyectiles, ecuaciones físicas, sincronización de animaciones, aquí vendría siendo acceso individual a las partículas por código, para que no se me olvide que tengo que hacer esto para esta semana, que yo siempre empiezo pues revisando los fines de semana, la semana siguiente, listo. Continuando por acá, entonces vimos este que era con partículas que podría hacerse con sprite. El truco es combinar horizontal y vertical. Nuevamente funciona para algunos tipos de cámara. Porque ¿qué pasa? Si este es el tipo de cámara tipo primera persona, esto no tiene ningún sentido. Si yo tengo este tipo de cámara, lo que va a pasar es que no voy a ver nada. Pues voy a ver aquí como un cuadrito. Entonces, este tipo de proyectil en primera persona no funciona. Este funciona para cámaras más ortográficas o en general más superiores. Continuando por acá, vamos a tener otro que es este, que utiliza un truco diferente. Que aquí lo tenemos. Aquí, bueno, ya hice el spoiler, pero bueno, aquí, ¿qué subsistemas tenemos? Gio, un sistema como el de vapor que hicimos de la chimenea. Ujú. eh, Uno que sea como el centro a la punta. Y no sé, de pronto una cola difuminada. Eso, tiene la cola. Aquí, de hecho, el centro está con la misma. Tiene la cola, que es esta colita de acá, como para que llegue más lejos el proyectil. Tiene el humo, efectivamente hay un humito muy sutil morado que está alrededor del proyectil. Entonces vamos a verlo aquí desde cero, le voy a dar play. Ah, tengo que darle más control Z. Listo. Entonces aquí está. Y este utiliza un truco diferente. Pues de hecho aquí utilicé los mismos sprites que para el otro. O sea, este es el mismo sprite. ¿Cuál es la diferencia entre este sprite y el otro? Que le cambié el color, pues ya que uno puede cambiar el color en prácticamente cualquier software de edición de imágenes. En mi caso, pues como habrán notado, yo utilizo normalmente software gratis para mostrar en las clases, por temas de que sea pues más fácil de replicar, aunque de alguna forma todos los estudiantes tienen los software de pago, pero igual prefiero utilizar este. Cuando uno quiere modificar los colores, uno puede ir al de tono saturación y modificar el tono. Y cuando uno modifica el tono, pues ya lo está recoloreando todo. Color original era como de fuego, yo quería un color como más, llamémoslo arcano. Entonces simplemente moví el tono. También apliqué una repixelación para aumentarle la cantidad de píxeles porque ya no quería que fuera pixel art. Luego lo difuminé y le sumé el original al difuminado. Y bueno, básicamente es como les digo, aunque aquí me quedó mal cortado el sprite, aquí se alcanza a notar. Como les digo, pues es el mismo sprite del pixel art, pero ya con otras cositas adicionales. El truco de este no es utilizar dos partículas, es una sola. Y si la miramos, es una sola partícula, pero yo nunca logro ver que es una sola partícula, porque siempre está mirando a la cámara. Entonces nos va a engañar de que es tridimensional. Mírenlo en la cámara arriba, que nos da ese efecto de que es tridimensional, pero no lo es. En este Gio, entonces caso, ahí sí tiene el render billboard. eso, exacto, tiene el render billboard aquí, pero tiene una diferencia, es que tienes el stretch billboard. Porque si tuviera el billboard, nos ocurriría un problema aquí, parece que el proyectil va para la derecha. Y ahora lo miro así, y ahora pareciera que el proyectil va para la derecha nuevamente, pero yo acabo de moverme 90 grados, o sea que ¿para qué lado va? Aquí pareciera que va como en el eje Z del mundo y aquí pareciera que va en el eje X del mundo. El billboard no nos funciona porque él siempre va a mirar a la cámara. Pero el stretch billboard le dice estírese en la dirección del movimiento. ¿Cuál va a ser el truco para lograr esto? Que le vamos a poner una velocidad. Noten aquí, en velocidad tiene menos 0.01. Si yo le pusiera velocidad 0, como no se está moviendo, no se ve. Pero cuando yo le pongo velocidad, así sea un poquitico de velocidad, ya él se estira en dirección de la velocidad. ¿Qué tanto se estira? Depende del parámetro que uno le ponga aquí. Aquí le puse un 2, yo puedo ponerle digamos un 5, pues aquí está súper estirado.
Gio, nosotros podemos manejar la velocidad en 3D, o sea, cada parámetro por parámetro, se puede hacer como una velocidad diagonal, moviéndome en X y en Z, como No, hacemos por ejemplo con el tamaño que podemos pasar todos sus componentes a X, Y y Z. no el Star Speed porque el Star Speed depende del shape, ya sería el Speed over Lifetime. Sin embargo, aquí no es necesario porque pues yo lo controlo aquí con una velocidad y ya luego cuando yo muevo el papá, pues va a seguir funcionando, ¿cierto? O sea, si el papá le dice que venga para acá, él igual va a seguir teniendo el mismo efecto. Pues aquí el truco es que es hijo de un objeto vacío y ese objeto vacío es el que uno movería y rotaría durante el juego, pues como durante el gameplay. Y dependiendo del tipo de cámara, nosotros nunca vamos a notar. Y aparte es muy barato, o sea, si notan acá, es una partícula, bueno, aquí alcanzan a ser dos partículas porque una muere y la otra aparece justo antes de que la otra muera. La cola sí le puse muchas, le puse 15 partículas, podría ponerle menos partículas a la cola. Y el humo también tiene 12 partículas. Si queremos optimizar, pues podemos bajarle partículas a esto. Pero como vemos, aquí ya está un sistema muy sencillo hecho utilizando el Stretch Billboard. Nuevamente, no funciona si la cámara es primera persona, porque si nos damos cuenta que eso es completamente plano. Profe, ¿desde Sí. qué número de partículas un efecto se considera pesado? Pues como que exija rendimiento. No, depende, depende de la plataforma, pero los cambios son supremamente extremos. Es decir, uno está en computador y 1000 partículas así normal, 10.000 partículas así normal. Está en mobile, 100 partículas y es como, ay, eso ya son muchas partículas. No, el cambio es muy drástico entre plataformas. Mm, Así que realmente va a depender, pero dependiendo de uno donde esté, puede que le pongan algunos lineamientos. Creo que en el jueguito del perrito que la lluvia estaba hecho con partículas, creo que nos habían pedido que nunca tuviéramos más de 100 partículas activas en simultáneo, porque era para celulares, para iPads viejos, para los iPads estos que son súper cuadrados, viejitos, que ya no recuerdo la referencia, y para ellos pues como tratamos de optimizar mucho por ese lado. ah, ok, ok. Ya nuevamente para PC, inclusive cuando uno compra paquetes de partículas que tienen versión de PC, son en simultáneo más de 2000 partículas. Y luego va a ese mismo proyecto, a ese mismo paquete cuando tienen versión mobile y son ciento y algo de partículas, sino que son partículas más grandes. Y utilizan un truco que yo les mostré pues algunos en tutoría y es que uno puede dibujar varias partículas en una sola. Fue lo que hicimos en el jueguito del perrito para poder que nos diera. Cada partícula tiene ya 9 gotas de lluvia. Así que cuando estaba lloviendo, que parece que hubieran muchas gotas de lluvia, realmente apenas habían como 10 partículas ahí. O sea, eso eran muy, muy poquiticas partículas. Porque cada partícula tenía esto por dentro. ¿Me hice entender con esto? Gio, ¿me puedes Sí, volver a sí. mostrar porfa cómo renderizar una sola partícula? O sea, las metas para renderizar una sola partícula de manera así rápida. Sí, sí, claro. Aquí en el render mode tenemos Billboard, que es el estándar. Stretch Billboard es que se va a estirar en dirección del movimiento. Horizontal Billboard es que fijo va a quedar pegada en el piso. Vertical es que fijo va a quedar parada. Mesh es que es una malla 3D. Sin embargo, el Horizontal Billboard o el Vertical Billboard los podemos utilizar con el mismo Billboard, cambiando aquí en el modo de View a Local y da lo mismo. Solo que esto es como para uno no tener que hacer esos dos pasos, puede ponerlo acá. Ya, y para generar una sola partícula, pusiste nada más el partículas máximas en uno, ¿cierto? Eh, O hiciste el cálculo completo que siempre hacemos de rate over time. sí, no, yo la verdad nunca modifico Max Particles. Yo aquí siempre pongo, pues puse que el tiempo de vida, sí, o sea, hice el cálculo, pero cuando lo puse con una partícula no me gustó porque la partícula desaparecía antes de que apareciera la otra. Con dos partículas, que es lo que tiene en este momento, es porque hay una partícula, de hecho cambiémoslo acá para que notemos qué es lo que pasaba. Entonces alcanzas a aparecer una y luego aparecer la otra. Por eso al final dije, no, con una partícula solamente no me gustó porque se alcanza a desaparecer antes de que llegue la otra. Con dos partículas, este es el cálculo para que dos partículas se desaparece una, pero ya apareció la nueva, así que no alcanza a notarse Se feo. sobrelapan. Eso, Ajá, ya, exacto. ya, ya, ya. Pero efectivamente, yo hice el cálculo de cuánto tenía que ser el Star Lifetime y el Emission para una partícula, no me gustó cómo se veía y lo modifiqué para que fueran dos partículas. Pero sí, pues yo mismo utilizo pues los cálculos que les he mostrado. Listo, listo, bro. Claro, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, excelente. Y ya el último, que es este de acá, que ya habíamos revisado que tiene varios subsistemas de partículas, este pues ya los habíamos dicho en una de las clases.
de cuáles tenía. Ah, me quedó muy lejos la cámara, que es este de acá. Este, digamos que tiene la posibilidad de funcionar bien en cámara de frente. Vamos a mover por acá la cámara. Ahí está, notemos que no se va a dañar, inclusive si le pongo diferentes ángulos. Este, digamos que sería el caso que utilizaríamos cuando de pronto el jugador tiene mucha libertad de cámara. ¿Cuáles son los sistemas de partícula que están aquí adentro? Entonces miremos aquí. Primero, vamos a apagar todos. Está la cabeza. La cabeza es siguiendo el principio que habíamos visto, de hecho, de la guía de estilo League of Legends, y es que siempre va a haber un sistema, una parte que es más brillante que todo lo demás. Si este sistema está bien hecho, eh, que creo que ya lo había probado, pero verifiquemos, uno puede tomar en cualquier momento una captura de imagen de la escena. Vamos a ponerlo aquí más grande. Ponerlo más grande, no cerrar la ventana. Eh, ¿Dónde está la ventana de escena? Tan, 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 tan. Bueno, por aquí. Agregar tab, escena, listo. Ahora sí. Ah, bueno, pero escena no me gusta porque están los gizmos que distraen. Entonces hagámosla más bien desde acá. Muevo la cámara y démosle play. Gio, ¿estás usando algún shortcut para poner el set camera as view? Pues Claro, que claro. pones la cámara con lo que estás viendo ahorita. Control Shift F. Gracias, Gio. Entonces, claro, no, yo todo lo hago con shortcut, si no me demoraría un montón y no pega. Entonces vamos a guardar esta imagen. Y este es un ejercicio que recomiendan cuando uno hace un efecto. Uno va y abre la imagen. Vamos a abrir la imagen aquí en GIMP. Que también se podría hacer de hecho en Unity si uno ya sabe shaders. Aquí pues para no demorarnos vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a venir a los colores y vamos a quitar la saturación. Para que los colores no influyan. Los colores no deberían influir. Entonces ya aquí está el efecto sin saturación. Y el ejercicio que se hace es que se le pide a una persona, a un tercero, que no sea uno mismo, pues uno mismo hace el ejercicio primero, obviamente, y es que yo voy a poner la pantalla y quiero que señalen la pantalla lo primero que vio. Y si las personas señalan esta parte de acá, es porque el efecto está bien hecho. Lo primero que deben ver es la parte que va a causar el daño. Si la persona lo primero que vio fue la colita del proyectil, entonces hicimos mal el efecto. Si lo primero que la persona vio fue por acá el personaje, lo hicimos mal, porque el efecto debe tener más atención que el escenario y debe tener más atención que el personaje. Y eso lo notamos quitando los colores, para que no sean los colores los que llamen la atención, sino que efectivamente sea un tema de la saturación y el brillo que están manejando la atención del usuario. ¿Viste entender con cómo funciona este ejercicio que uno hace cuando crea los efectos? Sí, Sí. profe. Excelente, listo. Ojalá lo hagan cuando hagan el proyectil, que es una de las tareas como se podrán imaginar. Como estamos viendo proyectiles, pues hay una tarea asociada al proyectil. Listo, continuando por acá. Aquí está. Este proyectil entonces tiene la cabeza. Ya sabemos que tiene la cabeza y el resto de hecho son hijos. ¿Por qué los puse como hijos? Porque cuando uno los pone como hijos, con yo solo darle play al papá, él reproduce a todos los hijos. Siguiente tiene el humo. El humo, pues en este caso es una animación. Noten que tiene un sprite. Aquí está. Es esta animación de acá. Voy a apagar el humo. Tiene unas partículas que él va dejando, que son estas de acá, como las brasas que les he mencionado yo, que en inglés se llaman embers. Los embers que él deja. Tiene aparte una cola, que es esta cola, pero hecha también de fuego. También tiene una animación. Si no estoy mal, utiliza la misma del humo para el fuego, pero con diferentes colores. Listo. Y ahora el truco que es como más importante para esto. Voy a duplicar esto y a romper el prefab para poder mostrarlo. Ah, ya no es un prefab. ¿Ve? Bueno. Y es las partículas que rotan, que se utiliza un sistema tipo ventilador
este no era. Un sistema tipo ventilador para lograr dar la apariencia de algo bidimensional, tridimensional. Notemos acá. Y es que esto es como si fuera un aspa que empieza a girar y gira hasta que nos da ese efecto de 3D. Entonces, ¿cómo está hecho? Tiene rotation over lifetime, aquí está girando 360 grados por segundo. Solo son 5 partículas. Pero noten que esas 5 partículas nos dan cierta impresión de que fueran tridimensionales a pesar de que son completamente bidimensionales porque están girando. Entonces, si utiliza este truco de ventilador poniendo el rotation over lifetime, en el render no tiene nada raro, siguen siendo un billboard. Solo que aquí en el espacio tienen local, porque si les pongo nuevamente view, pues van a apuntar siempre a donde es y no me sirve. Los cambio local. Pero noten que parece que fuera 3D. Son planos que giran muy rápido. Voy a, aquí para que lo notemos, voy a ponerle aquí en donde dice Playback Speed, voy a ponerle un 10% apenas. Y noten que va a pasar, que es una partícula que va girando, luego aparece otra y empieza a girar. Y así logramos este efecto. Nuevamente esta es la parte del truco, digamos más inusual, pero que es bien útil para lograr combinar elementos bidimensionales con tridimensionales. ¿Preguntas hasta acá? Gio, entonces antes de que termine de rotar la primera partícula, que ella se muere, se crea otra, ¿cierto? Para que no se mantenga, para que se mantenga girando siempre. Exactamente, sí, de hecho yo lo calculé para que me dieran, pues el cálculo fue ligeramente más complejo. Yo calculé la rotación que fuera eficiente, porque si uno, digamos, le puede poner, digamos, que rote a 180, pero yo le pongo que rote a 180, puede que algunas partículas queden encima de otras. Entonces no se Mm. alcancen a ver, o le digo que rote a 90 y noten que acá, por ejemplo, no alcanza a dar la vuelta entera. Pero esta parte, primera parte sí es muy sencilla. Si cada una vive un segundo y cada una rota 300 grados por segundo, pues cada una alcanza a dar la vuelta. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Como cada una alcanzó a dar la vuelta, da la vuelta y se muere, pero la nueva partícula pues apareció ahí, así que ya no importa. Pues la forma más sencilla para no hacer muchos cálculos es, le pone un tiempo de Que vida la de un des a uno. segundo, exacto, y que dé una vuelta por segundo, y ya. Y una Ya. emisión ya no importa, pues la emisión es de qué tan poblado quiero que lo tenga. Pues si le pongo una, pues se ve así. Y ya si le pongo 10 se vuelve redundante porque algunas van a caer encima de otras. Uno busca un punto en donde no se note tan vacío, pero que tampoco quede redundancia de partículas una pues encima de la otra y ya. Ok. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? No hay preguntas, eso sería todo por hoy. Recuerden que